Hola, yo soy Rocío y esto es Tanto por Leer. Perdonad mi carita porque estoy muy alergiosa, como llamo yo a veces, y estoy como muy congestionada. Pero bueno, vamos a estar aquí haciendo el resumen de lecturas de julio. He leído un total de 8 novelas, de las cuales 5 han sido libros físicos y el resto en audiolibro, así que está súper bien y me siento muy orgullosa de mí. No, es broma, es que como nunca tengo tiempo para el físico, pues me emociona poder leer más físicos que audiolibros. Así que bueno, si te apetece saber qué libros han sido, solo tienes que quedarte y seguir adelante con el vídeo. El primer libro que leí, ya empezamos fuerte, es Hamnet de Maggie O'Farrell, que para mí ha sido relectura. Cuando empecé con el canal de Instagram, allá por la época del COVID, fue uno de los primeros libros que me leí y la verdad es que lo abandoné. A un cuarto así de terminar el libro dije que no era para mí, que yo no estaba preparada para este libro y lo dejé aparte. Yo sabía que lo iba a leer más adelante porque bueno, pues no era el momento en que yo tenía que leerlo y no me gustaba por eso. Y vamos, acerté totalmente. Esta vez lo he leído también en lectura conjunta. Para muchos ha sido relectura también porque les encanta el libro y yo pasé de no gustarme a encantarme y le he dado 5 estrellas a este libro. Fijaros lo que cambia leer un libro en según qué épocas de tu vida que no estás preparado, en ese momento no es el momento de leer el libro. Bueno, la cuestión es que este libro en la editorial Asteroide, que es una pasada, tiene 344 páginas y aquí tenemos la vida de William Shakespeare reimaginada. En ningún momento de la novela se nombra a William Shakespeare como tal, pero tú enseguida vas a ver en qué personaje, o sea, cuál de los personajes que aparece en la novela es William Shakespeare. Básicamente porque todo el mundo conoce a este escritor y sabe a qué se dedicaba, entonces ya enseguida lo ubicas en la novela. Es una novela que está escrita de una forma muy profunda y emotiva y esto hace que pues quizás una vida más o menos normal pues resalte más a la hora de contarla con esta forma de escribir. No estoy diciendo que la historia en sí de la familia de William Shakespeare sea para nada vulgar, simplemente pues bueno, tiene cosas que son bastante, para mí que me gustan bastante y que son bastante curiosas, pero tampoco es que le haya pasado una barbaridad de cosas a este hombre. ¿Qué puedo decir? Mi personaje favorito es Agnes, que es la que lleva la voz cantante en toda la novela. Es una mujer que tiene una conexión especial con la naturaleza, de una forma casi mágica. Llega a intuir cosas que cualquier otra persona no podría, y gracias a esta intuición pues muchas veces previene ciertas cosas que le van a pasar y tal, o bueno, previene, no, simplemente la pone sobre aviso y ella lo que hace es pues capear el temporal como puede, porque hay veces que por mucho que sepas lo que va a pasar nunca puedes modificarlo, o sí. Pero bueno, en este caso la mujer lo usa simplemente a modo de advertencia para estar preparado para lo que se avecina. La novela gira en torno a la figura del hijo de William Shakespeare, el cual en la vida real pues muere a los 11 años. Entonces toda la historia va a estar centrada en la historia de este niño, qué es lo que vivió en su infancia, cómo llega a morir realmente a los 11 años, qué es lo que pasa para que este niño muera. Y tiene como un toque de toda la historia, tiene un toque como de magia, pero no al modo fantasía, sino como si fuera más bien un realismo mágico, que yo creo que quizás no lo es, pero a mí me recuerda un poco a eso. La novela toca temas pues como es el duelo, la pérdida, el no dejarse llevar por lo que los demás digan, sino ser
fiel a tus convicciones, pese a todo lo que digan de ti, y la verdad es que es muy interesante a todos los niveles. Lo recomiendo muchísimo, la verdad. 5 estrellas le he puesto. Una pasada. No le sobra ni le falta ni una coma, para que sepáis. El siguiente libro que he leído es en audiolibro, en una edición muy antigua del autor Thomas Wolfe, que se titula Tengo algo que deciros. Gracias a este relato, o por desgracia, muchas de las obras de Thomas Wolfe se prohibieron en la época de Hitler, en Alemania. En esta historia vemos lo que es ser perseguido por el gobierno o por la sociedad de la época, en una época, la época de Hitler, que estábamos ahí, no estábamos, no, porque yo no estaba, pero que están todos controlados por el gobierno. Lo vemos a través de una conversación, es muy cortito el relato, transcurre prácticamente íntegro en el transcurso de un viaje en tren, que van dos compañeros juntos, creo que son alemanes, hablando acerca de pues, el tema político del país. Y luego van entablando conversaciones entre el resto de pasajeros que hay en el vagón. Algunos van en contra de Hitler, otras no. Y bueno, pues van como un poquito escondiéndose ahí en el vagón. Solo con este relato, en el que vemos la conversación entre varias personas y sobre todo entre estos dos colegas, nos hacemos una idea de lo que pasaban en aquella época en su propio país, de los problemas que tenían para sacar dinero del país, de todo lo que tenían que hacer para poder moverse por el mismo país. Entonces me parece muy curioso ver este punto de vista. Este es uno de los libros que sí que recomiendo para leer acerca de, pues, de la Guerra Mundial. Como dijo María de Cumbres Clásicas, no todos los libros de sobre la Guerra Mundial y del Holocausto nazi se pueden leer como tal, y este es uno de estos que no dramatiza para nada, no busca el morbo, simplemente es una conversación entre dos personas que pertenecen a aquella época y que están haciendo un viaje, y van mostrando las conversaciones que tienen con los compañeros de tren y qué problemas tiene cada uno para hacer ese viaje. Y me parece una forma muy original de mostrar una situación en un país de forma tan breve, porque a veces con muy pocas palabras este señor dice muchas cosas. El siguiente libro que leí también es un audiolibro, pero tengo que decir que voy a comprármelo porque es una pasada. Estoy hablando de Humo, de José Ovejero, que está en la editorial, creo que se llama Galaxia Gutenberg, os dejaré imagen por aquí. Y me ha recordado muchísimo al libro de Crisálida, creo que es Fernando Navarro, si no es así os dejo la imagen por si acaso me he equivocado a nombrarlo, pero me recuerda mucho a ese libro. En Humo tenemos un mundo posapocalíptico, o sea que está todo el mundo devastado, y bueno, no sabemos por qué en ningún momento, o sea, ni en el principio ni en el final vamos a saber por qué ese mundo ha sido destruido de la manera en que lo vemos. No nos va a explicar por qué ni qué es lo que ha pasado, simplemente vamos a ver cómo sobrevive la gente en este mundo. Yo creo que no le importa tanto al autor qué es lo que ha pasado, sino cómo sobrevivir en casos o cómo actúa el ser humano en casos extremos. En este caso tenemos a una mujer que vive en una cabaña, que no es suya, que la ha tomado prestada, y vive con un niño que tampoco es suyo, simplemente un día apareció ahí y se quedó con ella. Y bueno, vamos a estar viendo cómo se relacionan entre ellos, todas las penurias que tienen que pasar para conseguir comida y agua. La higiene también escasea bastante. Tienen que arreglárselas para cazar, para sobrevivir al temporal. La naturaleza está un poco revuelta, hace cosas extrañas. Y bueno, pues vamos a estar viendo temas supervivencia en estado puro.
Además de todo esto, que ya le da un toque de aventura bastante intenso a la novela, pues vamos a estar descubriendo que aun incluso en los peores momentos puede existir un resquicio de amor, de cariño o de ver el lado positivo a la situación, porque quieras o no, el ser humano tiene que agarrarse siempre a algo para poder seguir adelante y no pegarse un tiro y acabar con todo. Me ha gustado muchísimo el libro. Sí que está contado todo de una forma bastante seca. Todos los personajes que aparecen ahí, que no son muchos, ya os digo, todos son muy secos, muy fríos, muy a nivel, con mucho odio en su interior, como muy quemados con la vida. Obvio si están en un apocalipsis, pero bueno, están todos como a nivel casi de supervivencia, a nivel, no de supervivencia, ¿cómo lo diría? Como muy primitivo todo, todo a nivel de instintos básicos, de reproducirse, de alimentarse y de sobrevivir. Es un caso muy extremo, la verdad. A mí me ha gustado mucho y para mí tiene mucho más sentido que, por ejemplo, Crisálida, que en Crisálida, pues no sé, ese señor se lleva a sus hijos al bosque y elige vivir así. En este libro nadie elige vivir así, simplemente se han encontrado esta situación y tienen que sobrevivir como puedan, llegando a comer incluso insectos y cosas de este estilo, porque no tienen alimentación, el clima se ha estropeado bastante y la verdad es que explora bastante el subconsciente, el interior de las personas, porque están todo el tiempo pensando de forma introspectiva, analizando mucho la situación, y esto por qué, no sé, bueno, no sé, me ha llamado mucho la atención y lo recomiendo muchísimo. Lo quiero tener porque quizás es un libro que puedas leerlo varias veces y siempre saques algo distinto de la novela, así que me parece muy nutritivo y recomendable. Vamos con el siguiente. Este ha sido una colaboración, con Alba Editorial. Le cogí un libro de Rara Avis. El color es un poquito feucho, pero bueno, no importa. Lo que importa es lo que hay en el interior. Así que tenemos aquí Al pie del muro de Jennifer Dawson. Es una novela pionera en contar la hospitalización psiquiátrica de una mujer. Y así es. Me ha recordado mucho a este libro de Trotalibros en el que, no recuerdo cómo se llama, aparece una mujer que está también internada y cuenta su experiencia desde dentro. Os dejaré un pantallazo por aquí para que podáis comparar a qué libro me refiero. Y aquí tenemos pues a una mujer que está encerrada en un psiquiátrico porque tiene ataques de epilepsia y lo consideran un peligro para sí misma y para los demás. Pero está metida en este hospital de una forma como muy light, digamos, no está atada ni está encerrada en ningún lado, simplemente está allí como de paseo por el centro, puede salir a la calle, pero no la calle de me voy al pueblo, no. Tienen como unos jardines, la dejan salir por allí, pasearse, les deja la puerta abierta sin ningún problema. No la encuentran peligrosa, pero tiene este problema. Y bueno, intentan meterla un poco en la vida social para que vuelva a la vida normal. Y bueno, encuentra ahí como una compañía. Esto es un centro que está dividido entre el edificio de mujeres y el de hombres. Y en una de esas incursiones que va al jardín se encuentra con un hombre del centro de hombres y se hacen como un poco amigos. Él la ve como una persona única y algo que ella pues como lo que le choca y no lo ve normal porque la gente, ella se ha sentido siempre apartada por tener este tipo de enfermedad y claro, no lo ve normal. Entonces, ¿qué pasa? Que le coge cariño enseguida y bueno, sufre las consecuencias, la verdad. Se escapa una de las veces, tiene que volver al centro porque, bueno, vaga por ahí como si fuera una vagabunda, no sé. La hacen ver como que tiene algún problema más en la cabeza que no solo epilepsia, porque la epilepsia, vamos, yo no la he vivido de cerca, pero no entiendo que sea una enfermedad problemática a nivel psicológico.
Si la tienes controlada, claro, imagino. Bueno, no entiendo mucho de estas enfermedades, pero la verdad es que me parece muy curioso la forma en que tratan a la gente en los centros de psiquiatría, en los que están internados. No nos muestra mucho, o sea, tanto como la de Trotalibros, no nos muestra tanto como es por los internos, cómo tratan a los internos, qué les hacen o qué les dejan de hacer. Alguna cosa esporádica sí que muestra, pero se centra más en el mundo psicológico de la protagonista. Y me parece bien porque así ves más o menos cómo se sienten las personas en estos sitios, qué es lo que piensan, y te hacen dudar realmente, al estar contado desde el punto de vista de ella, te hacen dudar realmente de si realmente están mal o no. Que a lo mejor están encerrados ahí sin motivo, porque hay enfermedades que, bueno, hoy en día, pues con un tratamiento adecuado en tu casa, puedes seguir adelante con tu vida y no pasa nada. Y sin embargo, en la época que debe ser esto, que me parece que no lo dice, pues como que todavía no saben cómo tratarlos y los tienen encerrados ahí a modo de prevención para que no se hagan daño a ellos ni el resto de las personas. Sí. 1961, al inicio lo dice. En la época de 1961 tampoco es tan lejos. Y no sé, es que el tema de la psicología y la psiquiatría, las enfermedades mentales, es como algo tan difícil de entender y de llegar a comprender, y sobre todo de llegar a curar a esta gente, porque claro, es algo como muy abstracto, no se puede tratar como una herida, como una rotura, es que eso es, lo reparas y ya está. La mente es una incógnita, la verdad. Está muy bien, es muy cortito, se lee súper rápido, son 202 páginas y os lo recomiendo enormemente. El siguiente libro también es una colaboración, en este caso con Las Afueras. La editorial Las Afueras me mandó este libro, Prontos, Listos, Ya, que yo, a ver, me ha gustado, pero me esperaba otra cosa. Tiene 86 páginas, es súper cortito. Y bueno, tenemos aquí a una familia que viaja en un coche. Nunca me acuerdo de las épocas en las que están ambientadas los libros, es una pasada, tía. Bueno, no sé, por la imagen tiene pinta de los 90, pero bueno, mirad qué imágenes nos recuerdan el típico coche cuando te vas de vacaciones, no sé. Vamos a ver aquí a una familia que va en un coche y nos cuentan el trayecto que hay desde su casa hasta el sitio al que van de vacaciones, y se termina cuando llegan al lugar. Vemos ahí los niños que van atrás en el coche, y a través de los niños es de quien nos cuenta la historia. Simplemente yo creí que en este viaje corto nos iba a contar pues como recuerdos de su familia, o cosas que le inspiran en el viaje, no sé, algo como más profundo y psicológico, y simplemente lo que hace es pues explicar lo que la chiquilla está viendo a través de la ventana, que las peleas que tiene con los hermanos durante todo el trayecto, porque si se ponen de acuerdo para ponerse en este sitio, yo quiero la ventana, yo quiero esto, ahora tengo hambre, ahora tengo ganas de vomitar, ahora, ¿sabéis? Lo típico de tener varios hijos y viajar con ellos. Me creía que era una novela como más de exploración y psicológica interior, o de recuerdos y rememoraciones pues de tiempos pasados, pero no. Aún así no me importa, porque me ha recordado mucho a los viajes que yo hacía con mi familia cuando era pequeña, de vacaciones, y yo creo que más bien busca despertar esa nostalgia en el que lee la novela, que le lleve a recordar tiempos pasados en su infancia cuando viajaba con sus padres. Simplemente es tocar un poquillo la fibra sensible en ese sentido. Y bueno, tampoco está tan mal, está muy entretenido, se lee súper rápido, es que son 86 páginas. Esto es un caramelito veraniego para leer, pues sí, del trayecto de tu casa a la playa. Te lo lees tranquilamente mientras vas en el coche. Otro libro que estuve leyendo, en este caso el audiolibro también, es Casas Vacías, Casas Limpias.
Casas limpias de María Agúndez. No recuerdo la editorial, así que la estaréis viendo por aquí. Y bien, se lo había escuchado recomendar a Laura de Love by the Sea. Y me pensaba que iba a ser como más, no sé, algo distinto, como más profundo. Y bueno, me he encontrado una novela pues, bastante superficial, la verdad, bajo mi punto de vista. He odiado a todos los personajes, a todos y cada uno de ellos. Me han caído fatal. Y ahora os explicaré por qué. La novela está explorando el tema de la limpieza como descarga emocional. Me explico. Hay mucha gente que utiliza, que es como muy compulsiva a la hora de limpiar, y sobre todo la utilizan pues para cuando se sienten deprimidos o están muy estresados, para sacar todo ese nervio que llevan dentro o esas penas, se ponen a limpiar muy bruscamente. Yo misma, cuando estoy muy nerviosa o cabreada, sobre todo cabreada, me pongo a limpiar, cosa que yo no soy una persona que sea muy ordenada, pues en ese momento me pongo a ordenar todo, así como muy violentamente, pero bueno, muy violentamente, no me pongo a pegar hostias, pero me refiero a que utilizo la limpieza como forma de descarga emocional. Y en esta novela pues explora este tema de la limpieza, pero lo hace de una forma que a mí no me hace mucha gracia. Vemos aquí el tema de las clases sociales, de estas familias que son adineradas, que siempre tienen a una mujer de la limpieza en su casa, que les ordena, que les cuida, que les lava, que la nani que le cuida a los niños de turno. Y se ve muchísimo la diferencia de los que contratan a los contratados, vamos a ponerlo así, como que desprecian el trabajo de limpieza. Siempre se ha despreciado muchísimo ese trabajo y la verdad es que es un trabajo muy jodido de aguantar, a nivel físico sobre todo. Bueno, y psicológico también, porque tú cuando te preguntan en qué trabajas, decir que trabajas en la limpieza, tú misma, sin quererlo, aunque tú creas que estás haciendo un trabajo súper honrado, que lo es, yo no digo que no lo sea, para mí lo es muy respetable cualquier trabajo que se hace, pero como que a nivel social la gente ya ve mal que tú trabajes en ese tipo de trabajo, como por ejemplo en un bar de barrendero, también está mal, no mal visto, sino que como que no tienes el nivel económico como para trabajar en algo, o nivel de estudios como para trabajar en algo mejor. Pues bueno, aquí vemos a una serie de familias que tienen esas necesidades, según creen ellos, de que les venga alguien a limpiar la casa, porque quieren vivir en comodidad, de no estar limpiando todo el día y esclavos de la limpieza. Pues toda esta gente son una colla de superficiales que me parecen que tiene una hostia cada uno. Las pobres mujeres de la limpieza, también telita, porque es que encima son gente, o al menos muestran a esta gente que les limpia las casas como si fueran cotillas de telenovela, que se meten en la vida de los dueños de las casas, y a través de lo que van viendo, de si este tiene la ropa sucia aquí, que si las sábanas tienen una mancha allí, como que juzgan mucho a los dueños de esas casas, a través de lo que van viendo en el desorden de cada una de esas casas a las que van a limpiar. A ver, tiene un toque cómico y divertido, pero a mí no me gusta este tipo de discriminación que se hace a ciertas profesiones. Y bueno, supongo que es una forma de criticar también este tipo de comportamientos hacia ciertas profesiones que están catalogadas como denigrantes. Y bueno, a ver, he odiado muchísimo a los personajes, ya os digo. Si os gusta el cotilleo, el mamarracheo en este sentido, pues de los que os estaba contando, de las mujeres de la limpieza hacia las dueñas de la casa, de los problemas de las dueñas de la casa por encontrar a alguien que les valga la pena para limpiar, porque la chacha que tienen, pues que ellas mismas le llaman así, no sirve para nada, que no vale para nada, las critican delante de ellas.
no sé, algo muy exagerado, la verdad. A mí no me ha gustado, sinceramente. Me parece que refleja algo muy cierto. La verdad es que sí, que refleja algo de la realidad que debería preocuparnos bastante. Que es muy válido que tú contrates a alguien para ahorrarte una faena, porque hoy en día vamos siempre de culo. Pero no discrimines a esa persona porque venga a limpiarte tu mierda, básicamente. Hablando claro y mal. Y bueno, si os apetece saber sobre este tema, solo tenéis que leer el libro. Creo que se ha publicado recientemente, pero lo tenéis en audiolibro si lo queréis leer. Así que vamos a por el siguiente libro. El Dios de las pequeñas cosas, de Arundhati Roy. Es una escritora india y está ambientado en la India. Aquí tenemos una saga familiar. No es a través de generaciones, sino es como una historia de toda la familia, de una misma generación. Sí. No se va más allá. Bueno, quizá una de 2 generaciones, como mucho. Bueno, tenemos aquí la historia de una niña que parece ser que ha muerto y nadie sabe qué ha pasado con esta, ni cuál ha sido el problema. Aparece muerta un día, acusan a alguien por ser de una casta inferior, porque en la India todo va por castas, está todo como muy delimitado y muy estratificado, y alguien de la casta más baja no puede juntarse con los de la casta más arriba. Y bueno, vamos a estar viendo este problema en todo el libro. Entonces acusan a uno de casta baja de que ha matado a esta muchachita pequeña. La novela está contada desde el punto de vista de 2 niños. Esta y... que es un niño. Y Rachel, sí, que es una niña. Y nos va a estar contando pues todo lo que han vivido en su infancia, antes y después de conocer a Sophie Moll, que es la niña que ha muerto. Y vamos a estar viendo cómo han llegado a pasar esta muerte. Es decir, vamos a ir viendo todo lo que van recordando los niños en el pasado, todo lo que sufre cada uno, porque les pasan cosas, obvio, si no, no sería interesante leerlo. Y cómo van llegando al punto en que Sophie Moll muere. Y lo que pasa, bueno, pues que van saliendo secretos familiares a la luz, historias turbias del pasado y cosas así. A mí me ha sobrado bastante del libro, porque total, simplemente la finalidad del libro era llegar, o sea, lo que es en sí la trama era llegar a saber por qué había muerto esta niña. Lo demás es todo, pues bueno, querer mostrar una sociedad, una forma de pensar de un país, que me parece bien, pero no hacía falta alargarlo tanto. La forma de escribir de la escritora es muy bonita, tiene una forma como muy poética, que merece mucho la pena, pero la verdad que os digo que a un punto que me cansaba ya, que quería saber, por favor dime ya qué es lo que le ha pasado a la chiquilla, cómo ha llegado a aparecer muerta en estas circunstancias. Y, bueno, la cuestión es que yo lo leí en el club de lectura de, creo que se llama Marta, la chica. Esta chica que tiene una página en YouTube, un canal en YouTube en la que lee un libro, hace el reto ese de 200 libros, 200 países, tiene un club de lectura acerca de esto y cada mes se lee sobre un país. Este mes tocaba la India y leímos este libro. Y la verdad es que con este canal he descubierto un mundo nuevo, porque otra forma de hacer lecturas conjuntas, no un mundo nuevo. Es decir, yo normalmente voy a clubs en los que hay una meta cada semana y se comenta ahí cada semana una vez. Y bueno, pues te lees un trozo de, yo qué sé, 100 páginas, 150. Y se comenta todo como yo creo que de una forma más superficial. En este club de lectura cada día leemos un poquito, unas 10 páginas o así, o 20 como mucho, y cada día comentamos ese tramo. O sea, ¿eso qué hace? Que podamos profundizar muchísimo más en la historia, en analizar esos detalles de la novela que quizás se nos escapan si leemos del tirón 100 o 200 páginas para una meta de una semana. Y me parece que profundizas muchísimo más en el libro y le sacas más información a la novela. Os la recomiendo muchísimo
Y bueno, a mí no me ha gustado tanto como esperaba, pero aún así tiene muy buena puntuación, así que os animo a que la leáis. Y ya por último, el chasco del mes. Agua cerrada de Alejandro Palomas, en la editorial Bucket. Este es el libro que os comentaba en el reel que hice, o en el short, que me tocó para julio. No hice vídeo de cómo lo abría el paquete porque pues no lo hice, no sé por qué. Mi hijo eligió este libro para mí. Tiene tan solo 185 páginas, así que entraba dentro de lo que yo les estipulé, que eran que tuviera menos de 300 páginas para poder leérmelo yo en un mes tranquilamente. Y este pues se adaptó. Yo he leído otras novelas de Alejandro Palomas que no me han dejado mal sabor de boca, al contrario, no está nada mal. Y decidí comprarme varios libros de él y entre ellos está este, que es un poquito extraño. Yo leí la sinopsis y me imaginé una cosa. A ver, sí que pasa literalmente lo que dice la sinopsis, pero no sé, es como muy raro. Tenemos aquí ya de inicio, en el primer capítulo, creo que es, sí, como una especie de prólogo, no es prólogo, bien dicho, se titula Leyendas y cuenta la leyenda, una leyenda que existe en Venecia, que es el de una mujer que se ahogó en el río de Venecia, que no me acuerdo cómo se llama, en uno de los canales. Nadie la encontró y al cabo de mucho tiempo aparece la muchacha de entre las aguas del canal viva, como si fuera una sirena. Bueno, se va a vivir a casa de sus padres como si no hubiera pasado nada. Y luego aparece por ahí un hombre que dice que se quiere casar con ella y que se la va a llevar. Esa es la leyenda. Claro, yo pensaba que iba a tener que ver con esta leyenda. Pues no, simplemente continúa la historia de la leyenda, viendo cómo esta mujer se relaciona con los demás, con este hombre, con los padres de este hombre, y cómo llevan la vida en pareja de este matrimonio. Yo pensaba que iba a ser algo como más profundo, no sé, qué me da a mí últimamente con las novelas profundas, y cuando no las leo o no encuentro lo que busco, como que me chasco. Y bueno, la verdad es que la muchacha que aparece dentro de las aguas es un poco extraña. Es una mujer que apenas habla, que le tiene el miedo a la palabra ven, y no sabemos por qué. Y bueno, este hombre pues de repente un día va a decidir hacer un viaje a Venecia. No viven en Venecia, viven en otro lado. Va a decidir hacer un viaje a Venecia con su madre, y su madre en ese viaje decide contarle algo que le va a cambiar la vida. Y vamos a estar viendo un poquito ese algo, que es lo que causa en la familia, en lo que él conocía de su familia y de su pasado. Y la verdad es que, bueno, al principio es un poco raruno. No acabo yo de verle el sentido a la historia, pero bueno, es una novela entretenida y sin más, simplemente. No la recomiendo. No es mala, pero es que no sé, no le veo yo la gracia a esta novela, la verdad. Aquí dice, una novela tierna, emocionante y profundamente humana sobre la familia, las relaciones y los afectos. Vale, sí que vemos el tema familiar, a nivel de relaciones entre ellos, cómo lo llevan. Ella que no habla apenas, que no comenta nada, que no explica nada de su vida, de lo que ha vivido antes, no cuenta nada. El otro que quiere saber y entonces se siente frustrado. La madre que guarda un secreto. ¿Sabéis? Todo este tipo de historias que podría sacarle mucho más jugo o montar una historia con potencia, y la dejaba ahí como que se ha quedado corta, la verdad. Y como que no iba a ningún lado. ¿Qué pinta la leyenda aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Continuar la leyenda? ¿La historia de la leyenda la quieres continuar? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Con qué propósito? ¿Sabes? No sé. La verdad es que me ha chascado bastante. Este es un libro que no voy a guardar en mis estanterías. No sé cuándo me lo sacaré, pero fuera, un hueco para un libro nuevo, que tengo bastantes. Que ahora me caben. Y bueno, estas han sido las 8 novelas que he leído. No me dejo ninguna ver, ¿no?
Estas son todas las 8 novelas que he leído en el mes de julio. A ver si me pongo al día ya con los vídeos, porque esto es una pena tener que estar haciendo esto. Pero bueno, tengo ahí un montón de vídeos por editar que no me dan vida. Si grabo no edito y si edito no grabo. Entonces es como un bucle que no va a ningún lado. Bueno, espero pronto poder ponerme al día, poder subir más vídeos, aunque me va a costar todavía un tiempo, pero estoy deseando. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!